Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero antes que nada agradecerles a ustedes la amabilidad de seguirme y espero que todos mis amigos que me siguen también en las diferentes plataformas de las redes se aproximen y se añadan a las personas que ya me apoyan suscribiéndose a este proyecto. Es una propuesta para mantener vivo un programa que intenta por todos los medios posibles en una sociedad como la nuestra permanecer independiente de todo interés financiero, político o económico. Yo voy a referirme en esta oportunidad a un solo tema y sus repercusiones en el ámbito nacional. Me refiero a la próxima llegada, como se ha anunciado por 15ª vez, de una fuerza multinacional encabezada por la policía de Kenia que intenta o intentará ponerle fin al desorden, al caos y al predominio o dominio o control absoluto que tienen bandas criminales y de narcotraficantes en la sociedad haitiana. Y voy a tratar este tema con cierta amplitud, tratando de no extenderme más de lo necesario, porque evidentemente yo entiendo que no hay forma de que el país no pueda sufrir algún tipo de consecuencia como derivado de la presencia allí de una fuerza militar que tiene el propósito único de ponerle fin por la violencia, enfrentando a las bandas criminales que tienen el control de casi todo el territorio haitiano. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema en esta nueva entrega de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Como les prometí en la introducción del tema de esta nueva entrega, voy a referirme exclusivamente a la presencia próxima de una fuerza militar internacional que ha sido autorizada por Naciones Unidas con el apoyo de Estados Unidos, Canadá y Francia para tratar de imponer el orden en el vecino estado haitiano, que ha estado bajo el control de bandas criminales y de narcotraficantes en los últimos 2 años o 3 años. Lo que ha provocado un éxodo masivo hacia la República Dominicana, hacia Estados Unidos y hacia otros países, especialmente a nuestro país por razones naturales, porque es el único país, el nuestro, que tiene una frontera terrestre con Haití. Y es mucho más fácil cruzar esa frontera, a veces imaginaria, porque no hay ningún impedimento y no hay una línea realmente que divida a un país del otro, que atravesar la furia a veces de una mar procelosa para llegar a Centroamérica o para llegar al territorio canadiense o de los Estados Unidos. Miren, ya casi se da por seguro que esa fuerza multinacional va a estar en Haití próximamente. Se llegó a hablar de dentro de 2 semanas, hace alrededor de 1 semana, y todavía no hay visos de cuándo realmente esas tropas llegarán. Pero la verdad es que llegarán en algún momento, porque incluso los Estados Unidos han estado trabajando, enviando material y enviando fuerzas, tanques y armamentos militares, y ha establecido allá una especie de cabeza de playa, como se dice en términos guerreros, en términos militares, para facilitar el ingreso de esa fuerza, que creo que estará compuesta para alrededor de 5.000 personas. Todavía no se ha especificado exactamente el número de militares o de policías que la van a componer, aunque sí se sabe que los kenianos serán alrededor de 1.000 y los otros vendrán de otros países del Caribe y de personas y de naciones que históricamente han tenido una relación, un vínculo muy estrecho con la nación haitiana, incluso por encima de los vínculos naturales que deben haberse mantenido entre 2 países que comparten una isla y que tienen una frontera común, como es el caso de la República Dominicana con el vecino haitiano.
Bueno, el gobierno dominicano tiene plena confianza de que la presencia de esos militares, por la que ha abogado mucho el gobierno dominicano en todos los foros internacionales en que le ha tocado actuar en relación en que se ha abordado el tema haitiano, el gobierno dominicano tiene cifradas esperanzas de que eso ponga fin al desorden haitiano. Y naturalmente eso es importante para la República Dominicana porque Haití es un socio comercial importante para nuestro país y de alguna manera el comercio bilateral que se hace de persona a persona en la frontera común se ha visto de alguna manera afectada por el desorden, el caos y los temores que ese caos genera en la población haitiana e incluso en parte del territorio fronterizo de la República Dominicana, porque muchas veces se han dado señales de que el control de esa banda puede afectar incluso la vida relativamente tranquila que ha existido en los últimos años en la zona fronteriza de ambos lados de los dos países. Y una prueba de ello es que una gran empresa dominicana, Codevi, que tiene parte en Dajabón y parte en Juana Méndez, más bien en la frontera, pero en territorio haitiano, ha funcionado magníficamente en los últimos años, dándole mucha actividad económica a esa zona y evitando así que los haitianos se vean motivados para tratar de encontrar el empleo que ya tienen en esas plantas de zona franca, tener que venir a la República Dominicana a buscar un empleo que ya tienen y ya ejercen en su país, ¿no? Con todas las ventajas que eso representa para los haitianos y por supuesto para la República Dominicana, porque no hay desplazamiento de mano de obra por ese concepto en la República Dominicana. Como ocurre en la industria de la construcción y en la actividad agrícola y ganadera en la República Dominicana, que ha estado controlada por mano de obra haitiana, con todos los efectos que eso tiene en la economía de las familias pobres que antes vivían de esa actividad laboral. Bueno, el gobierno no parece, me da la impresión, de que las autoridades, dentro del optimismo que alientan con relación a la presencia futura de esa fuerza multinacional, cuya presencia se ha anunciado más de 15 veces y que incluso ha sido una de los factores que han permitido que en Haití se instalara un nuevo gobierno provisional, como ha sido la aspiración de la comunidad internacional, con el propósito y la misión específica de organizar, tranquilizar el país con la ayuda de la presencia de esa fuerza multinacional militar y además crear las condiciones para la celebración de unas elecciones a finales del año 2025, para que el año siguiente, en el 2026, Haití retorne alguna forma de actividad democrática tranquila, sopesada, y que permita que esa nación pueda encaminarse nuevamente por un sendero de desarrollo, de crecimiento económico, que impida o evite que tantos haitianos tengan que emigrar en busca de algún tipo de actividad y para forjarse un futuro que evidentemente no poseen o no pueden alcanzar en estas circunstancias en su propio país, Haití. Pero yo tengo una preocupación que tiene que ver con que la violencia que sin lugar a duda va a generar la presencia de esa fuerza multinacional, porque su objetivo es precisamente encarar a las bandas. Y las bandas han dicho muy claramente que van a pagar un precio alto y no van a entregar los espacios que han conquistado. Evidentemente eso puede ocasionar enfrentamientos. Y esos enfrentamientos van a provocar desplazamiento de asentamientos enteros donde viven muchos haitianos. Y los haitianos no van a tener oportunidad de buscar refugio que no sea pasar la frontera hacia este lado. Y yo me pregunto, ¿está la República Dominicana en capacidad de asimilar o impedir que un gran flujo de inmigración haitiana ocasionada por confrontación bélica en Haití, es decir, entre las bandas y la fuerza multinacional que va a aposentarse y va a ser enviada y colocada allí con ese único propósito de ayudar a la policía haitiana a sofocar la violencia de esas bandas? Si está la República Dominicana y el ejército que ha sido reforzado de este lado de la frontera para evitar realmente lo que podría producirse, yo me pregunto y tengo muchas dudas de que la República Dominicana pueda controlar eso
sin que eso ocasione violencia de este lado nuestro de la frontera. Yo en diferentes oportunidades he usado la imagen que proyectan algunos medios de la presencia de cientos de miles de inmigrantes centroamericanos, mexicanos y sudamericanos que han atravesado gran parte del continente para situarse en la frontera entre México y Estados Unidos, al borde de la frontera, para tratar de penetrar en Estados Unidos y conseguir lo que su país les niega a salvadoreños, nicaragüenses, panameños, venezolanos, colombianos y muchos otros nacionales de América Latina, donde realmente todo el mundo sabe que la situación, a pesar del crecimiento económico que han experimentado muchos de esos países, incluyendo el nuestro, todavía esas sociedades no ofrecen oportunidades para que sus habitantes puedan forjarse un futuro para ellos y para sus hijos y sus descendientes con tranquilidad en su propio país. Y tienen que emigrar. Y Estados Unidos se ha desarrollado a lo largo de su historia, evidentemente afincado en una inmigración que busca allí las expectativas o las esperanzas que sus países le niegan. Y Estados Unidos es un país de inmigrantes, y eso todos lo sabemos. Pero es un país de plena y absoluta libertad, donde la gente ha encontrado oportunidad y la gente vale por lo que realmente es, por su conocimiento, por su habilidad de trabajo, no por ventajas políticas o oportunismo partidario, como ocurre en nuestros países debajo de la frontera de Estados Unidos, al sur de la frontera de los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto muchas veces, con mucha preocupación, si la posibilidad de una avalancha, de un éxodo masivo de haitianos hacia este territorio, si la República Dominicana estará en capacidad de encararla, evitarla y eludir la posibilidad de que confrontaciones de este lado de la frontera, impidiendo la llegada tumultuosa de grandes cantidades de refugiados, huyendo de la violencia en Haití, no pueda originar sanciones y repulsión de la comunidad internacional hacia la República Dominicana, porque ya de hecho el terreno está minado y estamos muy prejuiciados con relación a este tema, porque en muchos países y organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales que incluso operan en la República Dominicana y que son críticos de las políticas dominicanas con relación a los refugiados haitianos, negándole al país una potestad y que es el fruto innegable del derecho que tienen los países de trazar soberanamente sus políticas migratorias. Es decir, al país no ha podido y aparentemente no ha intentado establecer, por ejemplo, cuáles son las necesidades reales, el monto real de inmigrantes que el país necesita para sostener su crecimiento económico y la eventual escasez de mano laboral capacitada. ¿Cuántos necesitamos? ¿Qué número necesitamos? ¿Y qué tipo de inmigración el país necesita? Si necesitamos maestros, si necesitamos más médicos, ingenieros, informáticos y todas esas cosas que los países organizados establecen rigurosamente y llevan a cabo sin perjuicio de la capacidad y de las oportunidades de sus propios nacionales. Entonces, yo me pregunto, si en un momento dado las fuerzas del ejército y de la policía dominicana que se encuentran custodiando la frontera se ven ante la posibilidad de que una inmigración, un tumulto de inmigrantes haitianos intenten por la fuerza, buscando seguridad más que otra cosa, por miedo a la situación en Haití, intenten pasar a esta parte de la isla en cantidades que el país no podría sostener, ¿no? Porque se hablan de 3 millones y medio ya de haitianos ilegales en la República Dominicana. Y no hay una contabilidad, no hay estadística que realmente nos diga cuántos hay y por qué hay tantos.
¿Y cuántos de esos necesitamos? ¿Cuántos de esos están legalmente en el territorio nacional y cuántos no lo están? Entonces yo creo que ante esa situación el país tiene dos opciones y yo le he tratado eso en infinidad de oportunidades cada vez que me toca abordar el tema. ¿Qué hace el país? ¿Impedirlo? Si lo hace sin pedirlo tendría que ser por la fuerza. Dios no lo permita que esa sea la única opción que tengamos. Y si no podemos impedirla, ¿qué hacemos? ¿Dejarlo pasar? Bueno, humanamente hablando, eso sería la opción. Y lo que quizás le evite al país una eventualidad como esa, pero no improbable, porque en el pasado hemos tenido esa misma situación, pero en una dimensión mucho menor, que no ha tenido las repercusiones que probablemente estas tengan. Entonces yo me pregunto, ¿soportaría el país una inmigración masiva nueva? ¿Y cuál sería el efecto en la política interna dominicana y en las relaciones entre el laboral que todo eso significaba? Porque la inmigración haitiana no es una inmigración hasta cierto punto no del todo pacífica, porque ya se están viendo señales inequívocas de cierta agresividad y se han dado incidentes en que muchos dominicanos han sido afectados, heridos, asesinados por inmigrantes haitianos sin que eso tenga consecuencias judiciales. Porque incluso hay una versión de que los soldados que están depuestos en la zona fronteriza tienen órdenes de no usar sus armas, incluso en situación en que el sentimiento o el sentido elemental de defensa lo obliga a hacerlo. Bueno, eso no se ha dicho oficialmente, pero quizás hubiese sido necesario un desmentido oficial frente a una versión extraoficial que ha dejado correrse y que ya prácticamente todo el mundo asimila como que es una orden ya dada. Porque a veces la falta de comunicación transparente de una administración frente a un hecho impide que el país pueda, o la opinión pública nacional pueda asimilar las ventajas de ciertas medidas cuando esas medidas son realmente positivas. Porque se ocultan realmente los propósitos y no se le dice al país realmente con toda franqueza por qué se toman medidas de cierta naturaleza. Y como todas las medidas, por muy buenas que sean, siempre tienen un efecto negativo para un determinado segmento de la población. Entonces es obvio y es natural que mucha gente proteste, se queje y se alarme por ese tipo de cosas. Entonces yo creo que es evidente que estamos ante una disyuntiva muy importante y yo creo que es necesaria evidentemente la presencia de esa fuerza multinacional porque es evidente que la situación en Haití no puede quedarse como está permanentemente, porque entonces sería prolongar una situación de crisis que tarde o temprano las repercusiones serían mayor para nuestro país que la que pudieran ser ahora o la que pudieran derivarse de una confrontación de esa fuerza multinacional con las bandas haitianas. Pero de todas maneras yo pienso que al gobierno el gobierno necesita, o el país necesita que el gobierno sea más transparente en este caso y que le diga al país realmente cómo, si existe algún plan de contingencia que debe existir, supongo yo, porque es eminente ya la presencia de esa fuerza en Haití y esa fuerza tiene un propósito y ese propósito va a desatar posiblemente choques sangrientos y violentos que van a tener de alguna manera repercusión, si no en el territorio nacional, por lo menos en la frontera. Y entonces yo me pregunto que el país necesita que el gobierno se transparente y que le diga al país qué está haciendo, qué va a hacer, qué medidas se han tomado para enfrentar cualquier eventualidad que resulte de esa presencia futura, cercana, y qué tipo de negociación o qué tipo de contactos se han establecido ya con las autoridades que han sido establecidas en Haití con el propósito de normalizar la vida política haitiana y social. Porque nos guste o no, las personas que compongan o que componen esa fuerza o ese gobierno provisional, incluso encabezado por un primer ministro,
que ya fue funcionario importante y ha tenido en el pasado trato con autoridades dominicanas, si no de este gobierno, pues de gobiernos anteriores. Entonces yo creo que ante esa eventualidad de que esa fuerza llegue pronto a Haití, urge y me parece prioritario que el gobierno dominicano tenga algún tipo de roce, o algún roce amistoso, por supuesto, o algún tipo de trato o acuerde alguna forma de colaboración desde aquí, no dentro del territorio haitiano, con las autoridades haitianas para facilitar la tarea de esa fuerza multinacional y evitar que las repercusiones que evidentemente generarán la presencia de esa fuerza multinacional, tenga repercusiones fuertes y repercusiones violentas de este lado de la frontera. Bueno, los dejo con esa enorme preocupación porque es importante que los dominicanos reflexionen sobre esa posibilidad a fin de que dejen oír su voz ante las autoridades para que las autoridades sean, evidentemente, parezcan más dispuestas a decirle al país realmente lo que se espera de eso y la forma en que el país se está preparando para encarar cualquier eventualidad que de esa presencia resulte en la zona fronteriza y, por supuesto, dentro del territorio nacional. Bueno, le agradezco mucho su atención en esta nueva entrega de nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero y espero seguir contando con la gracia de su atención y su colaboración suscribiéndose a este nuevo proyecto. Será hasta la próxima. Yo soy Roberto Otro, pero todos me conocen por mi apellido Otro. Déjalo ahí, que otro lo recoja. Por algún motivo, siempre quieren que yo ayude. Claro. Otro la paga. La verdad es que es un poco difícil hacerlo todo. Es como si nadie más quisiera ayudar. ¿Tú viste de la habitación 223? Para comerte mejor, dijo el lobo. ¿Que por qué me esfuerzo tanto para lograr todo esto? Porque alguien tiene que hacerlo. No se preocupe, te lo recojo. Pero creo que las cosas van mejorando. Si no dejamos todo a otro, podemos tener un futuro mejor. Banco BHD, el futuro que quieres.